Hoy quiero contarte una historia increíble, la historia de una mujer cuya valentía cambió el curso de su nación. Su nombre es Esther, y aunque vivió hace miles de años, su historia sigue resonando en la actualidad, porque nos habla de coraje, sacrificio y el poder de una decisión en el momento justo. Todo comienza en el antiguo imperio persa, un vasto y poderoso imperio gobernado por el rey Asuero, también conocido como Jerjes. Asuero era un rey con gran autoridad, pero también con un temperamento impredecible. Un día, después de un banquete que duró días, decidió destituir a su reina, Vashti, porque ella se negó a obedecer su orden de presentarse ante sus invitados. En su enfado, Asuero buscó una nueva esposa, y así comenzó una búsqueda por todo el reino. Entre las jóvenes seleccionadas estaba Esther, una huérfana judía que había sido criada por su primo Mardoqueo. A pesar de su origen humilde, Esther poseía una belleza y una gracia que la hicieron destacar. Pero había un detalle importante: Mardoqueo le advirtió que no revelara su ascendencia judía. Ser judío no era bien visto en ciertos círculos de poder en Persia, y mantener su identidad en secreto sería crucial para su seguridad. Esther fue presentada ante el rey, y de inmediato Asuero quedó cautivado. De entre todas las jóvenes, Esther fue elegida como la nueva reina de Persia. Este era un giro sorprendente en su vida, de ser una joven desconocida a convertirse en la esposa del hombre más poderoso del imperio. Ascenso al trono y Amán. Sin embargo, mientras Esther disfrutaba de su nueva posición en el palacio, se desarrollaba una trama oscura en las sombras. Un hombre llamado Amán, que había sido ascendido a la mano derecha del rey, comenzó a ganar poder e influencia. Amán era un hombre ambicioso, lleno de orgullo y con un deseo insaciable de control. El rey le había dado tanto poder que todos debían inclinarse ante él en señal de respeto. Pero había una persona que se negó a inclinarse: Mardoqueo. Mardoqueo, fiel a sus principios, se mantuvo firme y no se postró ante Amán. Este simple acto de desobediencia enfureció a Amán, quien, en lugar de castigar solo a Mardoqueo, decidió tomar medidas extremas. Planeó la aniquilación de todo el pueblo judío en Persia, simplemente porque un judío se había negado a inclinarse ante él. Amán presentó su plan al rey Asuero de manera engañosa. Dijo que había un pueblo disperso entre las provincias del reino que no seguía las leyes del rey y, por tanto, representaban una amenaza. Sin conocer la verdadera identidad de Esther ni los detalles completos, Asuero dio su aprobación y un decreto fue emitido para destruir a los judíos. El peligro para los judíos y la petición de Mardoqueo a Esther. Cuando Mardoqueo supo del decreto, su corazón se llenó de dolor y miedo. Este no era solo un edicto, era una sentencia de muerte para su pueblo. Se vistió de cilicio y ceniza, un símbolo de profundo luto, y se dirigió a las puertas del palacio para pedir la ayuda de Esther. Le envió un mensaje urgente: debía interceder ante el rey y revelar el complot de Amán para salvar a los judíos. Pero había un gran problema. En aquellos tiempos, incluso la reina no podía presentarse ante el rey sin ser convocada. Si alguien se atrevía a hacerlo sin ser invitado, podía ser castigado con la muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de perdón. Esther se encontraba en una situación imposible. Si permanecía en silencio, su pueblo sería exterminado, pero si hablaba, corría el riesgo de ser ejecutada. Fue entonces cuando Mardoqueo le envió un mensaje que ha quedado grabado en la historia, y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Este mensaje resonó en el corazón de Esther. Tal vez todo lo que había vivido hasta ese momento tenía un propósito más grande. Con una fe profunda, decidió actuar. Esther le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de la ciudad para ayunar y orar durante 3 días, y prometió hacer lo mismo antes de enfrentarse al rey. Esther se presenta ante el rey. Después de 3 días de ayuno y oración, Esther se preparó para lo que podría ser el momento más peligroso de su vida. Vestida con sus mejores ropas reales, caminó lentamente hacia el trono del rey. Imaginen por un momento lo que debió sentir en esos pasos hacia el salón del trono. El miedo, la incertidumbre. Sabía que cada paso podía ser el último. Cuando el rey la vio,
el silencio cayó en la sala. Los cortesanos observaban con atención. Y entonces, el rey extendió su cetro de oro. Esther fue recibida con gracia. Su vida estaba a salvo, al menos por el momento. En lugar de pedir inmediatamente la revocación del decreto, Esther decidió ser cautelosa. Invitó al rey y a Amán a un banquete especial. El rey, curioso, aceptó. Durante ese primer banquete, el rey le preguntó a Esther cuál era su petición, pero ella pospuso su respuesta y los invitó a un segundo banquete. La caída de Amán. Entre los dos banquetes, Amán se regocijaba, creyendo que todo estaba a su favor. Pero lo que no sabía era que la providencia ya estaba en movimiento. Esa misma noche, el rey no pudo dormir. Ordenó que le leyeran los registros de su reino, y en esos registros descubrió algo que había sido olvidado, que Mardoqueo había salvado su vida al descubrir un complot para asesinarlo. Al día siguiente, el rey preguntó a Amán cómo debería honrar a alguien a quien el rey deseaba dar gran reconocimiento. Amán, creyendo que el rey hablaba de él, sugirió que el homenajeado fuera vestido con las ropas reales y llevado por la ciudad en el caballo del rey. Para su sorpresa, el rey ordenó que fuera Mardoqueo quien recibiera ese honor, y Amán tuvo que guiarlo por las calles, humillado. Finalmente, llegó el segundo banquete. Durante la cena, el rey, una vez más, preguntó a Esther cuál era su petición. Y esta vez, Esther habló con valentía. Reveló su identidad como judía y expuso el plan de Amán para destruir a su pueblo. El rey, al escuchar la traición, se enfureció tanto que ordenó que Amán fuera ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Gracias al coraje de Esther, el decreto fue revocado y los judíos de Persia fueron salvados. Esta historia nos enseña muchas lecciones. Nos habla de cómo, a veces, el lugar en el que estamos, por más difícil o inesperado que parezca, puede tener un propósito más grande del que imaginamos. Nos muestra que el silencio ante la injusticia nunca es una opción y que, aunque el riesgo sea grande, el poder de una decisión valiente puede cambiar el destino de muchos. Esther no fue solo una reina, fue una salvadora. Arriesgó su vida, no por poder, sino por su pueblo. Su historia es un recordatorio para todos nosotros de que, en momentos de crisis, debemos actuar con coraje.